Y si ven en el título hay una palabra rara, significa algo así como octava. Que los músicos deben saber qué rollo, porque yo no. Salmo 12. Salmo 12. Amén. Y la palabra del Señor dice así: Sálvanos, Señor, que ya no hay gente fiel. Ya no queda gente sincera en este mundo. No hacen sino mentirse unos a otros. Sus labios lisonjeros hablan con doblez. El Señor cortará todo labio lisonjero y toda lengua jactanciosa, que dice: venceremos con la lengua, en nuestros labios confiamos. ¿Quién puede dominarnos a nosotros? Dice el Señor: voy ahora a levantarme y pondré a salvo a los oprimidos, pues al pobre se le oprime y el necesitado se queja. Las palabras del Señor son puras, son como la plata refinada, 7 veces purificada en el crisol. Tú, Señor, nos protegerás. Tú siempre nos defenderás de esta gente, aun cuando los malvados siguen merodeando y la maldad sea exaltada en este mundo. Amén. Y Señor, pues podemos hacernos eco de este Salmo de David, de que tú siempre nos proteges, de que no importa lo que el malvado esté planeando, tus planes son los que prevalecen. Y lo que en algún momento pareciera ser su éxito, sabemos que tú los has puesto en resbaladero, Señor. Y sabemos que los que confiamos en ti permaneceremos siempre firmes. Gracias por esa certeza, gracias por este día. Y gracias porque podemos estar reunidos para alabar y bendecir tu nombre. Para recordar que ni la cruz ni la tumba te pudieron retener. Que tú resucitaste y que estás sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos y cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y pues tenemos nuestras primeras alabanzas. Buenos días, buenas tardes, hermanos, amigos. Aquí estamos reunidos para alabar a nuestro Señor, pensando en el mejor regalo de todo el mundo, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a cantar número 69, 69. ¿Tenemos todo conectado? Vamos a seguir cantando. Ups. Ok. La Navidad del 2020 fue solitaria. Wow. Muchos problemas hoy. 68.
Y tenemos nuestra primera lectura en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos del 1 al 17. Apocalipsis 6, del 1 al 17. Entonces vi, cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía, como con voz de trueno, ven. Miré y había un caballo blanco. El que estaba montado en él tenía un arco. Se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Cuando el Cordero abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo rojo. Al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra, y que los hombres se mataron unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven. Y miré, y había un caballo negro. El que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Y miré, y había un caballo amarillento. El que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía, y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con pestilencia, y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Amén. Amén. El mensaje para hoy se titula Leer selectivamente genera errores. Y pues veíamos este mensaje de Apocalipsis, que significa revelación. Curiosamente en inglés se llama revelación. Y Pedro en su segunda carta escribió, queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Sobre todo, quiero recordarles que
En los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente, olvidan que Dios hizo los cielos al ordenarlo con una sola palabra, y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo, con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego. Y la tierra, con todo lo que hay en ella, quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día, Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Amén. Y aquí, donde aparece fuego 3 veces, realmente en el griego aparecen 3 palabras. 2 están relacionadas. Una es pir, que habla de fuego, combustión de algún material, de donde viene la palabra pirómano. Y la otra es kapsome, arder, ser consumido por el fuego, arder completamente. Y la última, que está relacionada con la primera, es piroo, quemar, ser consumido por fuego. Pero también puede ser consumirse por la pasión sexual, indignarse, angustiarse e inclusive ser refinado. Como leía de la plata que es refinada metiéndola 7 veces en el crisol. Y hace poco leía que la Organización Meteorológica Mundial, la WMO, por sus siglas en inglés, ha anunciado que se ha producido un nuevo récord de temperatura en el Ártico, en la localidad rusa de Verkhoyansk. Desde el 20 de junio del 2020, los termómetros alcanzaron los 38 grados centígrados. Las temperaturas medias en el Ártico oscilan entre los menos 46.2 grados centígrados de enero y los 15.2 grados centígrados de julio. Las temperaturas medias en el Ártico oscilan en esa época, actualmente han llegado a estar 10 grados centígrados por encima de los valores normales, lo que provocó devastadores incendios que conllevaron a su vez a la pérdida masiva de hielo marino. Verkhoyansk está a unos 115 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico, 38 grados centígrados ahí. Y su estación meteorológica lleva desde 1885 recopilando los datos de la temperatura de la región. De hecho, el Ártico es una de las regiones del mundo donde más rápido están aumentando las temperaturas, lo que produce el deshielo del permafrost. Y se estima que la superficie del permafrost es de unos 13 millones de kilómetros cuadrados.
la cuarta parte de las tierras del hemisferio norte. Y gran parte de toda esa superficie lleva congelada miles de años. El deshielo del permafrost puede provocar la liberación a la atmósfera de millones de toneladas de metano y dióxido de carbono orgánico, que se han ido acumulando bajo la superficie durante miles de años. Gases que pueden agravar aún más el cambio climático. Pero no solo está el problema de la liberación de gases, sino la posible aparición de microorganismos letales, como los que hemos vivido desde el 2020. Es inevitable que el ser humano entre en contacto con virus y bacterias durante toda su vida. Desde un simple catarro, una infección de una herida, el COVID-19, la malaria o el ébola. Para algunas de estas infecciones tenemos vacunas, antibióticos o defensas propias. Para otras no. El problema de estos virus y bacterias del pasado lejano es que pueden representar nuevas amenazas contra la población humana, los animales o la vegetación del planeta, causando daños irreparables en nuestra salud, en los ecosistemas o en la producción de alimentos. Y ya ha habido casos de infecciones de patógenos que estuvieron atrapados en el hielo. En 2016, un niño de 12 años murió en la península de Yamal, esto está al noroeste de Siberia, cuando fue infectado por anthrax, procedente de un reno muerto que estuvo atrapado en el hielo durante décadas, hasta que el aumento de la temperatura lo descubrió. De ahí saltó a miles de renos, y esos renos entraron en algún momento en contacto con humanos, que cayeron presa de la enfermedad. Un estudio de la NASA de 2005 afirma que bacterias, y aquí viene el nombre científico, Carnobacterium pleistocenum, ya con el Pleistocenum te puedes imaginar que son muy antiguas, 32,000 años, volvieron inmediatamente a la vida en cuanto se derritió el hielo extraído. Otro estudio, como apunta la BBC, también vio revivir a bacterias que habían dormido congeladas durante 8 millones de años en un glaciar de la Antártida. La verdad es que lo único que sabemos con certeza es que la amenaza de infección está ahí gracias al deshielo por el aumento de temperaturas. Si una bacteria o virus del pasado, cercano o lejano, contra la que no tenemos defensa, revive y llega a entrar en contacto con animales o humanos, existe la posibilidad de enfrentarnos a una amenaza contra la que no tengamos defensa. Bueno, una lectura de Apocalipsis y de la información científica de los peligros ocasionados por el calentamiento global que estamos viviendo podría llevar a conclusiones que no serían del todo certeras, porque estaríamos leyendo selectivamente. Y quiero remarcar este punto, señalando algunas lecturas que tradicionalmente se han hecho de manera selectiva, ignorando algunos contextos, y que por lo mismo pueden conducir a errores y desaliento. Y el primer punto que quiero tocar es que se ignora el contexto de la historia. Se ignora el contexto de la historia. Josué 1:9. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. En hebreo esto es Hazak Ve'emat. Y Hazak Ve'emat es el lema de un grupo judío llamado Hashomer Hatzair, la Guardia de la Juventud, un movimiento juvenil judío, sionista, socialista, que surgió de la fusión entre Hashomer
un movimiento sionista scout, y Serei Sion, círculo cultural o intercultural judío. Bueno, en México ha estado presente desde 1940. Y regresando a este Hazak Bematz, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Muchos cristianos han citado este versículo o lo han recibido a modo de estímulo cuando enfrentan alguna circunstancia difícil. Pero es una cita que se saca de contexto. Pues fue dicho a Josué en un momento coyuntural para Israel, cuando se iba a dar la transferencia del liderazgo de Moisés a Josué, Deuteronomio 31, del 7 al 8. Deuteronomio 31, 7 al 8. Y llamó Moisés a Josué, y le dijo en presencia de todo Israel: Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas ni te intimides. Entonces, la primera vez que Josué oyó esas palabras, se las estaba diciendo a Moisés. Sin embargo, ese cambio de líderes humanos no iba a afectar la continuidad con el pasado, como sucede cada vez que cambiamos de presidente. Pues el pacto del Señor con Israel seguiría estando vigente. Y para este cambio de liderazgo, Josué iba a recibir la misma autoridad divina que tuvo Moisés. El Señor hizo lo necesario para asegurarle al pueblo que Él había elegido a Josué para heredar la autoridad y la responsabilidad de Moisés. Deuteronomio 31, 23. Entonces el Señor nombró a Josué, hijo de Nun, y le dijo: Sé fuerte y valiente, pues tú llevarás a los israelitas a la tierra que les he jurado, y yo estaré contigo. Segunda vez que Josué oye el esfuérzate y sé valiente, pero esta vez lo está yendo de parte de Dios y le está diciendo: voy a estar contigo. Después de la muerte de Moisés, el Señor habló con Josué para infundirle valor y confirmarle que la promesa estaba vigente. Josué 1, del 1 al 9. Josué 1, ¿cuántos versículos? Del 1 al 9. He cambiado la página. Amén. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche
meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. En estos 9 versículos, 3 veces Dios le dice a Josué que se esfuerce y sea valiente. Pero también le está ofreciendo que su presencia va a estar con él. Y bueno, a todos aquellos que les gusta citar el versículo 9, sería conveniente que citaran también el 8. Medita día y noche el libro de esta ley, teniéndolo siempre en tus labios. Si obras en todo conforme a lo que se prescribe en él, prosperarás y tendrás éxito en todo cuanto emprendas. Ahora, recordemos que la Biblia de Josué solo contenía el Pentateuco. 5 libros, los 5 libros de Moisés. Pero en nuestro contexto histórico tenemos, gracias a la revelación progresiva, 61 libros más para meditar y obedecer. Dios ya había hablado con Josué, Moisés había transferido su liderazgo y el pueblo ratificó su obediencia pidiendo lo mismo que Moisés y Dios le habían dicho a Josué. Josué 1, 16 al 18. Ellos respondieron a Josué: haremos todo lo que nos has mandado, y a donde quiera que nos envíes, iremos. Como obedecimos en todo a Moisés, así te obedeceremos a ti, con tal que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tu mandato y no obedezca a tus palabras en todo lo que le mandes, se le dará muerte. Solamente sé fuerte y valiente. Amén. Entonces, la última vez que Josué oyó el esfuerzo de ser valiente vino de parte del pueblo, ratificando que lo iban a obedecer como habían obedecido a Moisés. Usar esta cita para animar a alguien es pretender que se enfrenta a una situación histórica similar a la que Josué vivió. Y no es así. Pero si meditas y obedeces la palabra de Dios, ya sea que comas o bebas o hagas cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Y recuerda, en mi angustia oré al Señor, y el Señor me respondió y me liberó. El Señor está de mi parte, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Esta porción es parte del llamado Jalel, que significa alabanza. Y es una oración basada en los salmos, que son del 113 al 118 el Jalel, la cual se usa como alabanza y agradecimiento. Seguramente el himno cantado en la última cena, antes de salir al monte de los olivos, Marcos 14, 26. Marcos 14, 16. 26. ¿Puedes mover el micrófono? Quédate, Tony. Él va a mover. Vamos a ser más cerca de ti. Mejor, creo. La palabra del Señor dice así en Marcos 26. 14, 14, perdón. 14, 26. Del 14 al 26. No, Marcos 14, versículo 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Ok, si alguna vez te preguntaste cuál era este himno que habían cantado en la última cena,
Es lo que se conoce como el Jalel, que son del Salmo 113 al 118. Entonces probablemente lo último que cantaron fue el Salmo 118. Y quiero decirte, si a Jesús en su humanidad le dio alivio oír que en su angustia había orado al Señor, que el Señor le había respondido y liberado, que el Señor estaba de su parte y que por tanto no tenía que temer a ningún ser humano, seguro que a ti también te puede dar alivio. Si vas a leer selectivamente, respeta los contextos. Otro punto es que se ignora el contexto de la cultura. Primera a los Corintios 11, del 1 al 16. Primera a los Corintios 11, del 1 al 16. Sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guarden las tradiciones con firmeza, tal como yo se les entregué. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora y profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora y profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Porque si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Amén. Amén. Esta porción de las Escrituras a las feministas les choca. Y aquí hay que remarcar una cosa. En los días de Pablo, las mujeres eran consideradas un poco más que esclavas de sus maridos. Y ya estoy oyendo gritar vestidas con su moñito morado. Y en la cultura del Imperio Romano, solo las esclavas y las rameras iban sin velo en público. Ahora, a las mujeres cristianas se les dijo que en Cristo eran iguales a los hombres. Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Creo que también. La palabra del Señor dice así en Gálatas: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, en Gálatas,
A las mujeres se les había dicho que en Cristo eran igual a los varones. Y esto es una buena discusión que he tenido con muchos pastores, y no la voy a traer ahorita, pero para estar discutiendo todavía el día de hoy. Entonces, quizás estas mujeres que habían oído que en Cristo tenían igualdad con los varones, pues probablemente les molestaba verse obligadas a ajustarse a las costumbres sociales. Pablo insistió en que debían transigir y usar el velo. Y la palabra lo que está indicando es un manto, basando su opinión en una serie de subordinaciones que consideraba justificadas por la costumbre social. A final de cuentas, Pablo también era un hijo de su época. Y Pablo estaba apelando a su sentido de lo que era apropiado. La ley romana que se aplicaba en la colonia de Corinto establecía que la mujer que afrenta a su esposo cometiendo adulterio debía raparse la cabeza. Y dado que solo las mujeres de mala fama iban descubiertas por la calle, uno de mis amigos diría una chica de moral distraída, y solo las esclavas iban rapadas, una mujer decente, como debe ser toda mujer cristiana, debía cubrirse. Si lees cuidadosamente, notarás que Pablo habla de dos cosas distintas: el cabello y el velo. Si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y aquí la palabra también en español viene de una conjunción griega que se pronuncia que. Y esta es una expresión para vincular y continuar una idea. Y que permite que se pueda traducir como y, entonces o también. El velo que se menciona en estos versículos es algo que se puede poner y quitar, lo cual no se puede hacer con el cabello. Sería buenísimo, caray. El que el varón llevara el cabello corto debe haber sido la costumbre en el Corinto del primer siglo. Pues de no ser así, Pablo no lo habría mencionado en su apelación. En cuanto al velo, hay iglesias que siguen insistiendo en que las mujeres lo usen en la congregación, ya sea que estén orando o no, pero en la mayoría no les permitirán profetizar. Y la palabra en griego es profitebo, que significa profetizar con o sin referencia a eventos futuros. Puede ser predecir, pero también es proclamar el mensaje recibido de Dios. Predicar. Aunque las instrucciones, tal como las dio Pablo, ya no se aplican, los principios sí. Por lo que una mujer cristiana debe vestirse con sensatez y apropiadamente. Ella debe evitar cualquier cosa que pueda perturbar la opinión de los de afuera y también de los de adentro. Recuerdo que una vez estaba yo dirigiendo un culto de oración y lo típico, culto de oración viene como el 10-20% si te fue bien de la congregación. Estábamos orando y yo ya había orado y estaba esperando que terminaran la oración que cada quien estaba haciendo y estaba yo checando el orden del culto de oración. Y era pura oración, estaba yo predicando. Cuando de repente oí que estaba entrando alguien a la capilla. Alcé los ojos para ver quién estaba llegando, porque además estaba llegando pues, como a la mitad del culto de oración. Y traía un vestido extremadamente ajustado. Bajé la vista y dije, yo estoy orando, yo estoy orando, yo estoy orando, yo estoy orando. Bueno. No nada más escandalicen a los de afuera, también pueden escandalizar a los de adentro. Por lo que una mujer cristiana debe vestirse de una manera que no escandalice
ni a los de adentro, ni a los de afuera. Ella debe evitar cualquier cosa que nos pueda perturbar a todos. Porque es más importante dar un buen testimonio de Cristo que ejercer la libertad que Él nos ha dado. Primero a los Corintios 10, 23 al 31. Amén. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. En el primer siglo, si una esposa no se cubría la cabeza, se consideraba como alguien que se negaba a reconocer la relación con su esposo, es decir, su estado civil. Si la esposa no se cubría la cabeza en público, era una ofensa a su marido. En el caso de ser soltera, estaba renunciando a la cobertura de su padre. Bien, en el contexto de nuestra época, hablando de las casadas, sería como no usar el anillo matrimonial, negarse a usar el apellido del marido, o pretender que sus hijos se queden sin la cobertura del varón por no llevar el apellido de él, sino el de ella. Primera de Pedro 3, del 1 al 6. Amén. Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque si así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Amén. Y ese sujétate, como les gusta repelar al respecto. Pero aquí lo que tienen que entender es que es una sujeción voluntaria. No es una sujeción forzada. Te estás sujetando primeramente por amor a Dios y después por amor a tu marido. Voluntariamente. El contexto cultural del Corinto del primer siglo no es el contexto que tenemos hoy en día. Porque hoy en día hay una cantidad enorme de mujeres que usan el cabello corto. Hoy en día hay una cantidad de mujeres que usan pantalones. Y bueno, todavía hay grupos cristianos donde una mujer no puede usar pantalón. Donde tiene que ponerse el velo cada vez que va a la iglesia.
Pero realmente lo que tenemos que aplicar de lo de aquella cultura no es lo que ellos hacían físicamente, sino la actitud. Eso es lo que tenemos que aplicar hoy en día. Una actitud que honre a Dios, que dé buen testimonio a los de afuera de que somos cristianos. Si vas a leer selectivamente, respeta los contextos. Otro punto que quiero tocar es que se ignora el contexto de la promesa. Y una de mis citas favoritas, Mateo 28, 18 al 20. Se ignora el contexto de la promesa. Puedes decirlo de memoria. 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Si los que dicen haber nacido de nuevo no leyesen selectivamente la Gran Comisión, esta no sería la gran omisión. Porque lo que muchos recuerdan y citan como una promesa de cheque en blanco es: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sí, es una promesa, pero no es una promesa de cheque en blanco. Esa promesa tiene una serie de puntos previos para poderla reclamar. Jesús, en cuanto a Dios, igual al Padre, tiene original y esencialmente toda autoridad. Pero en cuanto mediador, Jesucristo hombre, 1 Timoteo 2.5, le ha sido dada. 1 Timoteo 2.5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Y esta potestad le ha sido investida de una manera más señalada después de su resurrección. En el cielo tiene dominio sobre los ángeles e intercede ante el Padre, no como suplicante, sino como demandante. Juan 17:24. Juan 17:24. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Jesús sí puede demandar, no como los que decretan, o los que te ponen en Facebook: si pones este texto mañana recibirás. ¿De dónde, papá? Jesús es el único que puede demandar porque es Dios mismo. También tiene potestad sobre la tierra. Prevalece sobre los hombres. Por lo que toda rodilla habrá de doblarse y toda lengua confesará que es Señor. Filipenses 2, del 10 al 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, habrá un momento en que toda rodilla se va a doblar. ¿Y qué mejor que hacerlo por voluntad propia? Los que hemos nacido de nuevo hemos doblado ya nuestras rodillas. Los que no nazcan de nuevo, pues se las van a doblar. Otra cosa que marca Mateo 28, 18 al 20 es vayan. Y este vayan en el griego es un participio. ¿Odias la gramática? Yo también, pero es muy útil. Por lo que podríamos traducir sobre la marcha.
mientras están yendo. Hagan discípulos en todas las naciones. Mientras estás yendo, ¿a dónde? A donde sea. Esta debiese ser la prioridad de todo aquel que dice haber nacido de nuevo y tener una relación personal cercana, íntima y de amor con su Salvador. Esta es la misión, la razón de ser de la iglesia. Y hay una orden más, bautizarlos. Y el bautizo bíblico es por inmersión, porque eso es lo que significa en griego, baptizo. Sumergir, pero aparte de sumergir, es impregnarse de aquello en lo que estoy siendo sumergido. Como cuando metes un algodón en un líquido. Bueno, el bautizo bíblico es por inmersión, no por aspersión, ya que es una figura simbólica mediante la cual el creyente se identifica con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Además, es una declaración pública y visible de ser un discípulo de Cristo. En el mundo musulmán, cuando un musulmán recibe a Cristo, recibe a Isa como su Salvador y se bautiza, firmó su sentencia de muerte. Si tú, por el argumento que quieras, no has sido bautizado por inmersión y confesado públicamente mediante ese acto de obediencia tu fidelidad y lealtad a Cristo, ¿cómo puedes pretender que otros lo hagan? O esperar que tus familiares o amistades entiendan que tu fe no es una moda, una imposición o solo una religión más. Y hay una orden más, pero no menos importante, es enseñar a aquellos a quienes el Señor nos ha usado para ser sus discípulos, no nuestros, todo lo que Él nos ha mandado. Pero si tú, después de años de decir que has nacido de nuevo, desconoces el orden en que se encuentran los libros que conforman la Biblia y solo lees selectivamente aquellos pasajes que te gustan, en los que no se demanda nada de tu parte y solo quieres las promesas sin tener que llevar tu cruz día a día, ¿qué vas a enseñarles? Ojo, la gran comisión solo es para los que somos discípulos de Cristo. Y cuando obedecemos el contexto de la promesa, podemos estar seguros de que Él está con nosotros a cada momento. Si tú no te incluyes en los que tienen que cumplir la gran comisión, dime cómo te llamas. ¿Y cuándo puedo compartirte las buenas nuevas de salvación? Si vas a leer selectivamente, respeta los contextos. La conclusión viene en Mateo 24:14. Se ignora el contexto de la profecía. Mateo 24:14. Este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Decía al principio de este mensaje que una lectura de Apocalipsis y de la información científica de los peligros ocasionados por el calentamiento global que estamos viviendo podría llevar a conclusiones que no serían del todo certeras. Lo que sucede con muchos, que a sabiendas o no, son dispensacionalistas. Y como aquellos cristianos del siglo XIX, que fueron testigos de lo que se ha llamado el segundo gran avivamiento, que fue entre 1790 y 1840, pueden llevarse otro gran chasco si intentan calcular cuándo será la segunda venida. Pues Cristo mismo, estando en la tierra, dijo que solo el Padre lo sabía y que no nos correspondía saber los tiempos, sino ser sus testigos. Marcos 13:32 y Hechos 1 del 7 al 8. Marcos 13:32, Hechos 1 del 7 al 8.
Marcos 13, 32. 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Hechos 1, del 7 al 8. Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Amén. Cuando Cristo estuvo en la tierra, como hombre, aunque era 100% Dios, podía decir que solamente el Padre sabía cuándo sería la segunda venida. Bueno, hoy está sentado a la diestra del Padre. Hoy está gozando una vez más de su divinidad al 100%. Él sabe cuándo va a volver. Pero a nosotros nos dijo que no nos correspondía saber lo que el Padre había reservado para Él. No, pero es que si ves los signos en Apocalipsis, no te corresponde saber. Lo que sí te corresponde es ser testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En tu contexto. Y muchos pretenden ver las señales antes del fin. Cuando leen Mateo 24. Olvidando que solo son el principio de dolores. Y olvidan que debemos llevar las buenas nuevas de salvación a donde nunca han sido llevadas. Por eso mi saludo. Conforme al movimiento de Lausana, alrededor del 29% de la población mundial, que son 2.100 millones. Bueno, este 29% tiene poco o ningún acceso al Evangelio. Y solo el 3% de los misioneros mundiales sirven a ese 29%. Jesús dijo que no podíamos saber cuándo sería el fin. Pero sí dijo que cuando el Evangelio sea anunciado públicamente, como lo hace un heraldo, persuadiendo, instando, advirtiendo sobre la necesidad de acatarlo, entonces vendría el fin. Ignorar los contextos, ya sea el histórico, el cultural o el de las promesas, genera errores que afectan tu vida y la de los que te rodean. Pero ignorar el contexto profético genera un error que afecta a millones que necesitan conocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Recuérdalo, vamos a celebrar Navidad. Sí, no es la fecha. Pero dado que vas a celebrar Navidad y que la gente está dispuesta a escuchar el mensaje de Jesús, no te pierdas con Santa Claus, no te pierdas con los Reyes Magos, no te pierdas con la cena, con los regalos. Comparte las buenas nuevas de salvación, a diestra y a siniestra. Y recuerda, no te toca convencer. Eso lo hace el Espíritu Santo. A ti te toca compartir. Concluyo diciendo, selecciona los pasajes que te sacan de tu área de confort. Amén. Y tenemos otra alabanza. 58. Noche de paz. 58. ¿Listo? Ok. You have it turned on. Noche de paz.
gracias por acompañarnos hoy por este medio. Qué bueno que aún no podemos estar todos presenciales. Bueno, esta vez por viajes y familiares. Bueno, podemos conectarnos y alabar a nuestro Dios pensando en lo que Dios ha hecho para nosotros. Es increíble pensar en esto. Creo que vamos a concluir con una oración. Gracias, pastor. Noche de Paz tiene 2 siglos, 3 años, que fue escrita, publicada por primera vez. Y su mensaje sigue siendo un mensaje vigente. Seguimos viviendo en un contexto similar a cuando fue escrita en 1818. El mundo sigue esperando que Jesús vuelva. Pero Jesús sigue esperando que quienes hemos nacido de nuevo obedezcamos la orden que Él nos dio. De llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que no las han oído. Y Señor, pues te damos gracias porque hubo un día en que tú nos rescataste de nuestra vana manera de vivir. Porque hubo un momento en el que invadiste la historia. Invadiste el tiempo con la eternidad. Te damos gracias porque, gracias por tu encarnación, el ejemplo que diste durante el tiempo que estuviste entre nosotros, tu muerte y resurrección. Podemos estar confiados plenamente en ti, porque nos has dado todo lo que necesitamos para cumplir la orden que nos diste. Pone a nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y Señor, que aprovechemos estas fiestas en que la gente está dispuesta a oír, en que la gente baja sus barreras y permite que le compartamos el mensaje de la Biblia, el mensaje de Jesús. Gracias por tu amor. Y sé con aquellos que aún no han recibido esas buenas nuevas, con aquellos que siguen viviendo una religión, pensando que hay que orar por los muertos para que salgan de un lugar que no existe. Por aquellos que nunca han oído de ti. Ayúdanos a sostener la cuerda de aquellos que están yendo a esos lugares. Y muéstranos qué es lo que quieres que nosotros hagamos. Y también, Señor, aquellos que han de ir a esos lugares, o aquellos que hemos de ir a esos lugares, que tengamos la certeza de que tú siempre estarás con nosotros. De que esa promesa que le diste a Josué, Señor, nosotros tenemos una promesa mucho mejor, que es que cuando estamos cumpliendo con tus órdenes, tú siempre estás a nuestro lado. Te veamos o no te veamos, te sintamos o no te sintamos. Eso no depende de nuestras emociones y sentimientos. Depende de ti y tú cumples tus promesas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y pues, hermanos, vamos a tener problemas con el internet. Entonces, algunos pues lo van a ver ya grabado. Pues te deseamos que tengas una feliz Navidad, que tengas un encuentro con Cristo